es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo punto de encuentro. Conversaciones que construyen país. Hoy vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con el escenario económico. Hay dudas respecto a una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. También se han anunciado incluso eventuales acusaciones contra el actual ministro de Hacienda, el ministro Quirós, pero además el escenario económico. ¿Cuáles son las proyecciones que hay y los desafíos que tiene Chile? Para eso tenemos un panel de expertos. A mi izquierda tengo a don Luis Riveros, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Alba. ¿Cómo le va? Bienvenido. Y a mi derecha, don Rojo Edwards, senador de la República por la región metropolitana. ¿Cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Saludarte a ti, también al rector y a todos tus televidentes. Bueno, vamos a revisar, antes de comenzar este debate, la nota introductoria que nos pone de manifiesto la realidad que está viviendo nuestro país. En un minuto estamos de vuelta para iniciar la conversación. La economía chilena vuelve a estar en el centro del debate. La rebaja en las proyecciones de crecimiento, las dudas sobre la trayectoria de la deuda pública y la fuerte controversia política que desató la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda han instalado una pregunta de fondo. ¿Cómo están realmente las cuentas del país? Mientras el gobierno defiende su estrategia para recuperar el equilibrio fiscal, la oposición cuestiona la gestión económica y advierte sobre el impacto que podría tener un mayor endeudamiento en el futuro. Todo esto en un escenario internacional que sigue marcado por la incertidumbre y la desaceleración. ¿Hay margen para impulsar el crecimiento sin comprometer las finanzas públicas? ¿Qué tan preocupante es el nivel de deuda que proyecta Chile y cuánto de este debate responde a cifras y cuánto a la disputa política? Hoy, en Punto de Encuentro, ponemos los datos sobre la mesa y analizamos junto a nuestros invitados el escenario económico que enfrenta Chile y las decisiones que marcarán los próximos años. Bien, vamos a adentrarnos ya en lo que es el debate económico, pero antes, lo que ha antecedido también la discusión. Senador, aprovecho a preguntarle, comenzando este diálogo, lo que es la acusación constitucional, ¿no?, en contra del ex ministro de Hacienda Grau, que está sobre la mesa, está la comisión revisora, ya la próxima semana debe comenzar a tratarse de materia directa esto. ¿Cómo ve también esta opción, esta posibilidad y esta acusación en veremos que está del ex ministro? Y si es el camino también para el debate. Mira, Julio, nosotros somos jurado, los acusadores son los diputados, los senadores somos jurados, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, uno no puede adelantar un juicio. Por supuesto que nosotros vamos a revisarla en detalle cuando nos llegue. Ahora, sí creo que es interesante lo que ocurrió esta semana de un acuerdo transversal por tratar de modificar los quórum que se necesitan y los requerimientos que se necesitan para hacer las acusaciones constitucionales, porque independiente de los méritos de cada una de las acusaciones constitucionales que nos ha tocado o de esta última, la herramienta ha sido demasiado utilizada. En el gobierno anterior fueron 9 veces y en el anterior, digamos, fue 9 veces, pero incluyendo 2 acusaciones constitucionales al presidente de la República. Entonces, la verdad es que y una de ellas fue para acusar por violación de derechos humanos al exministro Chávez, que yo francamente, uno puede tener una opinión distinta, pero dejar manchada a una persona con algo que todos saben falso, que es un violador de derechos humanos, entonces la verdad es que el instrumento hay que revisarlo. Más allá de la discusión específica que tiene que ver por los errores, las proyecciones que habría cometido el gobierno anterior en torno a esta acusación constitucional, ¿concuerda con lo que le dice el senador? Replantearse los detalles de las acusaciones constitucionales, digamos, los requisitos más bien de las acusaciones constitucionales. Yo creo que sí. Lo que dice el senador es totalmente correcto. Yo creo que es necesario revisar un poquito el mecanismo y el modus operandi del mecanismo porque se ha manoseado. Y hago presente a esta altura el desprestigio que tiene la política, esto incluido, ¿no? En las últimas encuestas la política aparece en los últimos lugares, digamos, de la credibilidad ciudadana. Y eso no puede ser, no es bueno para la democracia, no es bueno para el futuro del país. Ahora, independientemente del mérito de la acusación, claro, yo creo que hay un fundamento claro que son las cuentas, ¿no es cierto?, y los números, y sobre eso el exministro responderá a las preguntas que se le formule, digamos, en el Senado.
¿no? Pero eso es lo normal que debe ocurrir en el país. No me da la impresión de que esto sea un juego de yo te acuso y tú me acusas, ¿no? Me parece que no es parte de eso. Aquí hay un tema que es bastante sensible, que es la calidad de la información y la calidad de las decisiones que se tomaron en materia fiscal en los últimos años. Y sobre eso, ¿cuál es lo más preocupante o la sacada en limpio que se puede hacer? Porque hoy estamos viviendo, este gobierno ha presentado, ¿no? Un proyecto de mega reforma que lo vamos a discutir un poquito más, pero va también en la línea de hacer un ajuste fiscal producto de las decisiones que se tomaron en los gobiernos anteriores. Claro, yo creo que este gobierno, esta administración, recibió al país con 3 pésimas noticias. Primero, el crecimiento que venía desacelerándose. No hay que olvidar desde que el primer trimestre de este año el crecimiento fue negativo, ¿no? Y eso ha proyectado un signo menos, ¿no es cierto?, para el resto del año. Lo segundo es que un desempleo que estaba al alza, eso ya venía, ¿no? Y se encontró este gobierno con esa situación que es bastante lamentable, por cierto, del punto de vista, ¿no es cierto?, de la situación social. Y lo tercero es que se encontró con un déficit fiscal que no lo había programado, no lo había pensado. Y en realidad es un problema bastante significativo. En la última encuesta de CADEM, la gente, el público consultado opinó que eso no podía ser y que este déficit, ¿no es cierto?, estructural que se ha estado dibujando para la economía es lo menos conveniente porque nos endeuda y obviamente que hace perder sentido de prioridades. Porque ahora que hay que reducir, entonces todo vale para poder reducir y eso tampoco puede ser, no es correcto. Y eso es parte de un punto interesante de la discusión, senador. ¿Es el proyecto de la mega reforma del presidente Kast el camino para hacer estos ajustes fiscales y además para retomar el crecimiento? Ha estado parte de la discusión durante todo este tiempo. Déjame conectar las dos cosas. ¿Qué es lo que pasa ahora último cuando uno ve un informe financiero que viene del Ministerio de Hacienda por lo que ha pasado en los últimos años? Uno ya no lo cree. Porque lo que pasó los últimos 3 presupuestos fueron mal calculados. Claro. Pero no fueron, cuando uno tiene un error honesto, de repente uno se equivoca para acá y de repente uno se equivoca para allá. Pero cuando todos los errores son en la misma dirección, como ocurrió en el presupuesto del segundo año, el tercer año, el cuarto año y en la ley de cumplimiento tributario, todos los errores fueron, se sobreestimaron los ingresos y por lo tanto con esos ingresos que se sobreestimaron, se hicieron los gastos acorde a esos ingresos y los ingresos no llegaron. Generando Entonces, este marco de déficit importante. Es que no es un marco de déficit, es un déficit muy grande. Entonces, lo que ocurre con esto es que hay una situación fiscal que es muy mala. Entonces, claro, ahora, la mega reforma, porque ahora ese es el problema que tiene quizás de la parte política. Claro. No me estoy refiriendo a la parte de la acusación en sí, porque la acusación tiene que comprobarse no haber cumplido la Constitución. Pero la parte política, ese es el problema, que resulta que durante todos los años se defendió por el Ministerio de Hacienda, a pesar de nuestro reclamo permanente de que los ingresos estaban bien calculados cuando estuvieron sobreestimados. Y lo hicieron con los ingresos por una razón muy simple, porque los senadores de oposición y los diputados de oposición no podemos cuestionar los ingresos que el gobierno estima en las leyes de presupuesto. Entonces, en el fondo, nos tuvieron contra la pared permanentemente diciéndonos cifras que, a mi juicio, no eran verdaderas. Para no decir la otra palabra, no eran verdaderas. Respecto a la mega reforma, Chile tiene que volver a crecer. El último IPOM del Banco Central es para llorar, porque se dice que vamos a crecer al 1,2%, tomando el rango medio. Pero no solamente se dice que vamos a crecer 1,2%. Hoy día tenemos un desempleo femenino del 10,5%, mujeres en edad más joven de 11, 12 puntos y llega hasta 28 cuando hablamos ya de mujeres de 24, 23 años. Un desempleo tremendo, con un mercado laboral que no está dinámico, con salarios que están... Entonces, la verdad es que tenemos una situación en empleo, una situación en crecimiento, la formación de capital, exactamente, la inversión, ahora ya no es 4%, sino que se corrige a la baja a 2,2%, es efectivamente por maquinaria de equipo y supuestamente en los próximos años va a subir, pero tenemos menos inversión. Entonces, la verdad es que se configura un panorama en que Chile necesita crecer. Ahora, para crecer, entre otras cosas, hay que dinamizar la economía. Para dinamizar la economía,
tenemos que hacer la vida más fácil a quienes dinamizan la economía, que es el sector privado. Por eso que muchos de nosotros estamos a favor de bajar fuertemente los impuestos. Pero se genera un problema. Usted baja los impuestos, tiene menos ingresos fiscales. Claro. Entonces la pregunta es cómo ve con los ingresos fiscales. O sube otros impuestos que también pueden hacer que no se dinamice la economía, porque sube los otros impuestos, le genera otra distorsión a los agentes económicos, o rebaja el gasto. Pues. Y cuando uno rebaja el gasto, bueno, para rebajar el gasto, las partidas que usted puede rebajar son muy pequeñas. Para rebajar el gasto tiene que hacer cambios legales, porque la mayoría de los gastos están comprometidos por ley. Bueno, ¿qué leyes tendríamos que modificar? Ese es el laberinto en el cual económicamente está Chile. Es importante, de hecho, sobre la discusión, porque además se ha planteado los temas de recortes sociales y todo aquello que puede ser parte del ajuste fiscal que ha planteado el presidente José Antonio Kast. Bueno, ya por parte de los ministerios, un 3% de ese ajuste también para comenzar a gastar menos como Estado. Vamos a hacer un alto, ¿les parece? Para seguir esta conversación. Estamos en Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país por las pantallas de Bio TV, la situación económica del país. Vamos y volvemos. Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país. De Encuentro, conversaciones que construyen país. Seguimos esta conversación acá en Punto de Encuentro, conversaciones que construyen país por las pantallas de Bio TV. Estábamos conversando con Luis Riveros también y el senador Edwards respecto a la mega reforma. Le repito la pregunta que se le plantea también al senador. ¿Es este proyecto, a su juicio, el camino que tiene que tomar Chile para hacer una reactivación económica? Que eso yo creo que estamos todos de acuerdo que se necesita, ¿no? Yo la verdad de las cosas es que no veo otro camino. Aquí hay que hacer una reforma por el lado del gasto, como ha apuntado el senador, sin ninguna duda. Ahora, ajustar el gasto no significa tomar una espada y cortar por todos lados. Obviamente eso toma tiempo, habrá que hacer diagnóstico por sector, establecer prioridades, y eso naturalmente es un tema difícil, ¿no? Por el tiempo que toma y porque hay que obviamente revisar un poco la arquitectura legal que está detrás de todo esto. Entonces, ese tema, digamos, de reducir gasto a mí me parece, digamos, que es urgente, pero que debe ser acometido con mucho cuidado. Y entiendo que eso es lo que ha planteado el ministro de Hacienda, digamos. En un principio se dijo vamos a reducir gastos 6% parejo. Pero eso también se ha ido relativizando porque no es lo mismo contar 6% en los sectores sociales que 6% en otros sectores. Entonces, evidentemente que ahí tenemos un problema. Y el problema del empleo que señaló el senador, a mí me parece bueno recalcarlo, porque efectivamente tenemos un problema de empleo que está bastante rezagado hace ya bastante tiempo, ¿no? Y hay segmentos que están por arriba del 20% de desempleo. Las mujeres, por ejemplo, jóvenes, ¿no es cierto?, están por arriba del 20% de desempleo. Entonces la cuestión es cómo hacemos para poder dinamizar el empleo. Y la mala noticia que además nos trajo el Banco Central es que el empleo que ha crecido es básicamente empleo informal. Informal, claro. ¿No? Y ese es empleo que no tiene derechos sociales, que no tiene pensión, no tiene nada. Y no tiene tampoco. Entonces estamos acumulando un problema mayor hacia el futuro, digamos. Entonces creo yo que hay que ponerle prioridad también a eso. Y creo que se tomaron varias medidas que se había advertido antes que fueron inconvenientes. Esto de fijar el salario mínimo, ¿no es cierto?, un nivel que era bastante incompatible con la situación económica global. Este tema, ¿no es cierto?, de la reforma de pensiones, que también aumentó los costos. O sea, se han tomado medidas, digamos, que sonaron muy bien políticamente, ¿no? Y fueron aprobadas, pero hoy día estamos pagando los costos de eso y recuperar el empleo. No es cuestión, digamos, de decir vamos a invertir más y va a haber más empleo, porque naturalmente el problema es mucho más grave.
Es precisamente hoy el gran problema que tiene Chile, el tema del 9,1%, entiendo la cifra genérica, ¿no?, del desempleo que tiene nuestro país, que abarca cerca de 944.000 personas. Es el gran problema que hay que resolver hoy en esta administración, más allá de los otros temas de seguridad y todo eso. Que eso te iba a decir, ahí la valoración, o sea, los temas de seguridad son atroces. Por supuesto, o sea, dejándolo de lado, sí. entendiendo el No, tema o sea, económico. El gran tema, o sea, cuando la mejor política social es tener empleo. Si usted puede hacer transferencias directas, pero ¿cuánto puede hacer de transferencias directas? 50.000, 70.000, ya póngale 80.000, pero ¿cuánta gente le puede dar una cantidad de plata? O sea, la verdad es que lo que va a sacarnos, lo que saca a la gente de la pobreza de verdad, lo que le permite ir progresando, lo que permite también la movilidad social, es tener buenos empleos. Y para que haya buenos empleos tenemos que mejorar muchas cosas. Una cosa, claro, los incentivos de los agentes económicos, pero también, por ejemplo, el tema de la permisología. La permisología en Chile está completamente desbordada. Hicimos mucho, se hizo mucho en el gobierno pasado, para recalcar lo bueno, con el propio ministro Grau, con la ley de permisos sectoriales, pero quedaron muchas cosas fuera. Toda la parte ambiental se dejó fuera, toda la parte jurisdiccional se dejó fuera, toda la parte, prácticamente todo lo Consejo de Monumentos Nacionales, que es un desastre que tenemos, se dejó fuera. Entonces tenemos que avanzar en permisología. La productividad. La productividad en Chile, esto es de antes de las reformas de impuestos de la presidenta Bachelet del 2014, desde mucho antes, la productividad en Chile es para llorar. O sea, antiguamente Chile crecía por un mejor uso del capital, un mejor uso del trabajo, más trabajo, etcétera, y también por aumento en productividad. Ahora Chile decrece prácticamente porque somos menos productivos. Entonces ahí también hay mucho que hacer. Otra cosa que es importante, Chile tiene que subirse a la gran revolución que está ocurriendo en el mundo, que se llama la inteligencia artificial. Con eso podemos mejorar. Si Chile se queda abajo y le permitimos solamente al norte global, si usted quiere, que mejore su propia productividad, lo que va a pasar es que va a haber una distancia incluso mayor entre los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, algunos países asiáticos, respecto del resto de los países. Entonces, la pregunta es qué estamos haciendo para que nuestro sector privado, para que nuestro sector público utilice herramientas de inteligencia artificial que nos permita ser más productivos. ¿Qué estamos haciendo para tratar de atraer cierta cantidad de inversión que se está haciendo en el mundo en inteligencia artificial? Bueno, son varios de los desafíos que hay, pero el tema del empleo es siempre una variable muy fundamental. Y uno de los puntos que se ha planteado también en la mega reforma es la invariabilidad tributaria, sí, como para mecanismo de atracción de capitales para que puedan operar en Chile. Hoy ha sido uno de los argumentos que ha presentado algunos de los parlamentarios, digamos, como motivo de acusación constitucional en contra del ministro Quirós. ¿Cómo lo ve? Yo creo que se equivocan porque, mire, si nosotros tenemos una permisología que te hace demorar un proyecto 7, 8, hasta 11 años, si uno quiere decirle a alguien que invierta en Chile, lo que tiene que decirle es, mire, invierta y le doy certeza que las reglas del juego con las cuales usted está evaluando el proyecto se van a mantener, pues. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? Si lo tuvimos con el DL600 por muchos años, entonces es muy importante. Yo de verdad no entiendo esa aversión que está teniendo hoy día la oposición contra la invariabilidad tributaria. Es casi como buscar razones para hacerle problema a Quirós en desquite por lo que Quirós eventualmente le está haciendo a Grau. Ese es un juego político del cual el país ya está hastiado. Yo creo que hay que cambiar un poquito la mirada, ¿no? Y esto tiene que ver obviamente centralmente, como ha destacado el senador, con inversión. Si no le damos un escenario adecuado, un escenario atractivo para la inversión, sobre todo la inversión externa, este país no tiene por dónde. Necesitamos recursos de inversión. Y obviamente la inversión ha venido estrellándose, se ha ido a otras partes que son más atractivas, y el único instrumento poderoso que tenemos para eso es la política tributaria. Y yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto en usar la política tributaria como un atractivo para que haya inversión, porque con inversión hay crecimiento y empleo. Ahora, usted decía, no recuerdo la frase exacta o precisa, pero decía, va bien encaminado, pero tampoco se pueden pegar manotazos, ¿no? Al inicio del programa lo dice. En torno a esta misma propuesta que ha entregado el Ejecutivo, ¿en qué cree usted que pueden haber manotazos y que hay que tener cuidado, más allá del fondo, que a lo mejor puede estar bien encaminado desde el punto de vista económico esta propuesta que hace el Ejecutivo? Yo creo, ¿cómo focalizamos el ajuste del gasto fiscal? Esa es una gran pregunta. Recortes sociales, que ha sido parte de la discusión pública. Claro, por supuesto que el gobierno debería decir, mire, esto no lo tocamos, pero esto otro sí. Todos sabemos cómo se gasta la plata en el sector público.
cómo se dilapida en gran medida la plata y dónde falta plata, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda, por ejemplo, que en educación preescolar faltan recursos. Hay que poner más recursos y ese es el futuro del país, ¿no es cierto? Formando el capital humano futuro, evidentemente. Pero sabemos que en otras cosas en realidad se ha botado plata. La gratuidad es una de ellas. Hay un artículo bien interesante de Mario Weisblut que dice, bueno, veamos cuál ha sido el rendimiento de los estudiantes con gratuidad para saber si efectivamente estamos poniendo la plata donde se debe. Yo creo que ese tipo de análisis es fundamental en muchos sectores porque creo que no podemos seguir permitiendo de que una municipalidad compre figuritas para un álbum deportivo, ¿no es cierto?, para regalarse a los niños. O sea, ¿cómo es posible? 13 millones de pesos. ¿Cómo es posible esa cuestión? Alguien dirá, no es nada, pero si lo multiplicamos a lo mejor por todas las demás cosas parecidas que 13 millones de pesos, un presupuesto municipal importante, digamos. O sea, sí, ha generado... Pero hay un sentido, digamos, de que da lo mismo, ¿eh? Y la verdad es que no puede dar lo mismo. Bueno, además esto se toma justo en el contexto de la discusión del Fondo Común Municipal, digamos, de los alcaldes peleando por estos recursos y aparecen estas noticias que generan el cuestionamiento completamente legítimo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, ¿para qué quieren la plata, digamos? El rector hablaba de los recursos que estamos poniendo en educación. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que salió hace unos días atrás en la prensa. 150 edificios. Después se recuperaron algunos, vamos a ocupar la otra cifra, 99 edificios de la Junji botados. Se hizo el edificio y hoy día o son basureros o han sido desvalijados o en algunos casos la propia comunidad lo está tratando de proteger, digamos, haciendo actividades, qué sé yo. Yo eso no es lo correcto, obviamente, pero lo valoro en el sentido de que por lo menos está el edificio. Claro, se está usando para Entonces usted me dice, ¿falta recursos? No, es que se ocupan muy requete contra mal. ¿Quién responde por 100 edificios? Y además, no solamente el tema fiscal. Bueno, hoy día estamos haciendo un proyecto que se llama Sala Cuna Universal y resulta que entre los 100 edificios están jardín infantil y sala cuna y resulta que están botados. O sea, hay una lista gigantesca de miles de niños esperando poder ingresar a sala cuna o jardín infantil con edificios que están botados. Entonces, francamente, aquí realmente tenemos que modernizar el Estado y este despilfarro que se hace en muchas materias tiene que ser revisado. Y a mi juicio, esa es la forma de ajuste para efectos de vamos a cambiar los incentivos de los agentes económicos, vamos a rebajar los impuestos, porque con eso vamos a poder aumentar la actividad económica, más gente se va a atrever a invertir en Chile, le damos invariabilidad para que tenga certeza jurídica. Efectivamente, menos recaudación. Bueno, la pregunta es ¿cómo arreglamos esto? Bueno, a mi juicio es, revisar bien los gastos, pero no empezar a poner otros impuestos que nos generen otros problemas para efectos de, por ejemplo, la contratación. Ahora, hay algunas cosas que creo que se pueden mejorar dentro del proyecto. Hay un gran crédito al empleo que se está considerando que cuesta 1,4 billones de dólares, ¿no es cierto?, en el proyecto. Yo creo que podríamos cambiar eso por lo que se llama un ingreso, entre comillas, garantizado a través de la recolección inversa de un impuesto negativo, pero que vaya a la persona. De manera de que, de manera indirecta, el trabajador le exija al empleador la formalización de su trabajo, porque de esa manera recibe un impuesto negativo, pero llega al trabajador y eso también baja el costo de la contratación de mano de obra formal, que es lo que nos está faltando. Entonces, en vez de un crédito que va a la empresa directamente, que no tiene incentivo de formalización y son empleos que ya existen, bueno, hagámoslo a través de un impuesto, la recaudación de un impuesto negativo, o sea, el que gana menos que el umbral de pago, se le devuelve un poco, de manera que es más fácil también su contratación, pero también el trabajador tiene incentivos. O sea, los incentivos correctos en los lugares correctos, en particular para el empleo. En una frase, Luis, nos tenemos que ir, ya me están diciendo que nos tenemos que ir. ¿Vamos bien o vamos más o menos encaminados en lo que se está realizando? Yo creo que vamos más o menos. Más o menos. Lo que nos falta en el país, especialmente a nuestros políticos, en realidad, es esa mirada de largo plazo. Tomar decisiones hoy sabiendo que el efecto va a estar 10 años más tarde, 20 años más tarde. Así se hacían las cosas en el siglo XIX, cuando fueron fundadas las grandes instituciones educacionales. Hoy día estamos mirando, digamos, a impactos de corto plazo. Y en el corto plazo, por cierto, que las respuestas no son ni certeras ni generalmente las buenas. Luis Riveros, economista, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad del Alba. Rojo Edwards, senador de la República, independiente, ¿no?
de la región metropolitana. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Se nos pasó rapidito la hora. Nos vamos, nos despedimos. Nos encontramos la próxima semana en este nuevo punto de encuentro con otro tema, sin duda, los que ha marcado la semana política, económica, social en nuestro país. Sigan por las pantallas de BioBio TV. Que estén muy bien. Chao. Este es un programa producido por WI Comunicaciones y auspiciado por la Universidad del Alba, formando líderes del mañana. Punto de encuentro. Conversaciones que construyen país.